O está en su tierra, hace algunos días está recorriendo Santa Fe, charlando con amigos, desarrollando actividades académicas y charlas varias. Rubén Lobolo, que es un economista prestigiosísimo, es un hombre que trabaja en una fundación que es propia y que desarrolla, me decía recién, actividad privada en el exterior, pero que en Santa Fe pasó a ser algo así como el primo de Francisco. Antes, ¿o no? Sí, sí, sí. Buen día, Por Rubén. suerte, buen día, ¿qué tal? Como santafesino, un hombre de la casa, vino... ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste charlando en la universidad? Estuve en unas jornadas que organizó el Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, muy interesante, y ayer particularmente cerramos la jornada junto con Agustín Salvia, sociólogo muy prestigioso, que es el que está llevando adelante, digamos, gran parte de la investigación alternativa en materia de pobreza, mercado de empleo y demás, así que estuvo muy interesante, por suerte. Bueno, es complicado hacerte una pregunta tan genérica, pero ¿cómo ves la economía argentina? Porque uno se encuentra con escenarios de mensajes distintos. Ayer vimos como una especie de cadena nacional de celebración, decía mi compañero recién, una especie de celebración mundial por un supuesto triunfo frente a los buitres en la ONU, pero al mismo tiempo vemos que Argentina está absolutamente desencajada del contexto latinoamericano. ¿Cómo ves? ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, personalmente, realmente veo que, al menos desde el punto de vista macroeconómico, Argentina está en un contexto muy complicado. Me parece que independientemente de lo que suceda con los buitres, un modo también de denominación que no aclara mucho respecto de cuál es el problema de Argentina en los mercados internacionales, me parece que Argentina tiene suficientes problemas internos como para preocuparse. Y voy a nombrar algunos de los cuales son, creo que, indiscutibles. Primero, tiene un serio problema de reservas en el Banco Central. Y cuando uno mira las series históricas de Argentina, todas las crisis argentinas estuvieron vinculadas con escasez de reservas en el Banco Central. Una escasez de reservas en el Banco Central que se debe pura y exclusivamente a un mal manejo, de mi punto de vista, de la política macroeconómica que continúa. O sea, con ese nivel de reserva del Banco Central, hoy este gobierno sigue subsidiando el turismo de los sectores de clase media y alta con un tipo de cambio preferencial, no solamente, digamos, en países lejanos, sino incluso en países limítrofes. Entonces acá hay un problema muy serio que no se ve y del cual no se habla. Bueno, hay una sensación parecida al 1 a 1 ahí, porque de verdad la gente está viajando, tiene un dólar barato respecto al dólar de exportación o importación. Digo, uno... Sí, sí, en un contexto y salvando la distancia, donde los dólares escasean. Claro. Quiero decir, o sea, mientras tanto tenemos un desbalance brutal en la cuenta comercial energética del país. O sea, si uno dice ya, en realidad necesitamos plata para importar energía y mientras tanto la gastamos para que la gente haga turismo. Acá hay una cosa muy compleja. Entonces el tema de reserva Banco Central para mí es un tema sustantivo. Segundo problema es que estamos galopando a un déficit fiscal realmente ya alarmante. Estamos hablando de cifras cercanas al 7%. Sí. Y lo inédito de este déficit fiscal, que ya lo hemos tenido en el pasado, es que es con un nivel de recaudación tributaria récord en la historia argentina. O sea, tenemos un déficit fiscal del 7% con una presión fiscal de más del 31% sobre el PBI. Esto realmente te marca el margen de que si vos querés salir de esta situación fiscal, el margen que tenés para aumentar ingresos es muy bajo y que tenés que pasar a trabajar sobre el lado de los gastos. El lado de los gastos implica ajuste. Implica, a mí la palabra no me gusta porque bueno, ajuste es una cuestión, o sea, claramente implica trabajar en un ajuste de los gastos públicos. Eso yo creo que hoy por hoy es inevitable por lo que digo, salvo que me digan de dónde van a sacar otro tipo de recursos. ¿Por qué? Porque gran parte de este déficit, ahí está el tercer problema, se viene financiando fundamentalmente con emisión monetaria, que también está encontrando un techo. O sea, el nivel de depreciación del valor de la moneda doméstica, Argentina hoy prácticamente tiene una moneda de uso local que no cumple las funciones de una moneda. Casi de manera ilustrativa, tomes el tipo de cambio que tengas, el billete más grande que anda en circulación en Argentina vale entre 7 y 10 dólares. Es algo inédito en cualquier economía del mundo. Yo sé que a Argentina le gusta ser original, pero hay ciertas originalidades que están marcando más problemas que originalidades. Digo, para que la gente lo entienda, deberíamos tener billetes de 1000
o billetes Sí, de pero 500. independientemente de cuánto deberíamos, lo que yo estoy diciendo es que una moneda normal, soberana, en un país, por ejemplo, cumple la función de reserva de valor. Sí. Hoy en Argentina esa función no la cumple. Mínimamente cumple la función de medio de transacción y hoy hasta esa función está en duda en Argentina. Y entonces, si yo miro estos tres frentes junto con el frente externo, yo diría que Argentina está en un escenario complicado y que a veces el discurso es tramposo cuando se lo compara con el 2001-2002. Es como que estar permanentemente comparándose con el momento. Digamos, el hecho de que no estemos en una terapia intensiva aguda no significa que no estemos muy enfermos. Y me parece que estamos en ese punto. Estamos con una economía que ha acentuado seriamente enfermedades patológicas que se repiten. Y después tenemos los problemas estructurales. O sea, Argentina, después de todo este proceso, digamos que supuestamente se creció y había todo un discurso proindustrial y demás, estamos con una economía que hace por lo menos 4 años que no genera empleo privado, una industria que está cayendo en sus niveles de producción y que es absolutamente no competitiva a nivel internacional, una economía primarizada, dependiendo fundamentalmente de los recursos del sector agropecuario y de las industrias vinculadas al sector agropecuario. Quiero decir, a estos problemas coyunturales le seguimos sumando la no resolución de los problemas estructurales que ya trae la economía argentina hace tiempo. Ayer hablaba con el doctor Abel Albino de CONIN, y él me decía, es increíble que con los recursos que tiene, o que tuvo la Argentina disponibles en esta década, no se haya abordado el tema de la pobreza, pero fundamentalmente el tema de la falta de alimentación y el salvataje de una generación. Pregunto, desde la vista del economista, ¿con recursos se pueden resolver los problemas de la nutrición, digamos, se perdió una chance? Porque yo digo, estoy pensando, Argentina hoy gastó 6.000 millones de pesos en televisar el fútbol. Que está bien, digamos, una medida que se puede defender de lo cultural. Pero con esa plata se podía, digamos, resolver la cuestión de estructura para salvar a esos pibes. A ver, acá hay como dos cuestiones, ¿no? Evidentemente Argentina tiene suficiente recursos para que no haya chicos desnutridos. Sí. Después está el problema específico, que yo no soy un especialista en el tema de ciertas comunidades donde la cuestión implica ya un problema de hábitat, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, es evidente que Argentina es un territorio bastante amigable, digamos, comparado con otros países que tienen territorios cruzados por montañas, etcétera, 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 donde no debería resultar muy complicado a esta altura del desarrollo de los servicios sanitarios tener una estrategia de resolución de esta cuestión. Yo creo que desde mi humilde punto de vista es básicamente un problema de falta de planificación, de desidia y de incapacidad de manejo de una política de salud. Y eso es bien interesante porque al mismo tiempo que uno observa que en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante del gasto social, sí, incluso en salud, sí, incluso en educación, los resultados y los rendimientos que se están viendo no se corresponden. E incluso hay algunos resultados y rendimientos que son muy preocupantes porque sube el gasto público en salud y en educación, pero cada vez más la gente se va a la salud privada y a la educación privada. Entonces alguien se tendría que preguntar cómo en la época del discurso nacional, digamos, y del discurso pro-Estado, hay una tendencia creciente a optar por servicios no estatales, por decirlo de un modo. Probablemente Santa Fe, hasta donde conozco, sea una de las excepciones, en cierto modo, de una norma nacional. Y mi respuesta es que básicamente hay una deficiencia muy fuerte en la estrategia en lo que tiene que ver con la prestación del servicio. El tipo de servicio que se está prestando del sector público en estas áreas es absolutamente de baja calidad y no satisfactorio para la mayor parte de la población.